El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de Isabel Perón. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina se repartieron todos los cargos oficiales, hasta las intendencias. La presidencia era ejercida por un general del Ejército. Se designó al efecto a Jorge Rafael Videla. El gobierno de facto, surgido tras el golpe de Estado, se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Y desde el punto de vista de los militares, este término se refería a todas las personas y a las organizaciones que cuestionaban al orden establecido. El plan para acabar con la disidencia sin respetar la Constitución ni las leyes vigentes. Fue la fórmula más siniestra de la guerra sucia. El objetivo era chupado por un grupo comando o patota, donde, convertido en un número y sin ninguna garantía legal, quedaba a merced de sus captores. Fue un programa de acción planificado con anticipación, estableciéndose los métodos por los cuales llevarlo a la práctica, arrojando a los desaparecidos al Río de la Plata, previa aplicación de sedantes, desde aviones o helicópteros militares, y en fosas comunes, fusilamientos y ocultamiento de cadáveres, sin ningún tipo de identificación. A principios de 1976, cada 5 horas se cometía un asesinato político, y cada 3 estallaba una bomba. Además de la violencia política reinante, la inquietud obrera se estaba generalizando de nuevo. A pesar que las huelgas estaban prohibidas, importantes sectores del movimiento obrero recurrieron a ellas. Con una inflación mayor a la de Alemania en el periodo de 1922 y al borde de la cesación de pagos internacionales, el gobierno había perdido el control de las variables claves del manejo económico. Las FFA, lideradas por Videla, actuaron sagazmente sin intervenir hasta que la situación empeoró, hasta tal punto que los civiles fueron a golpear las puertas de los cuarteles. El Plan Cóndor, o Operación Cóndor, es el nombre con el que se conoce el plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América. Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, con participación de los Estados Unidos, llevada a cabo en las décadas del 70 y 80. Esta coordinación implicó oficialmente el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorio con tortura, traslado entre países y desaparición o muerte de personas, consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden o contrarias al pensamiento político, o no compatible con el gobierno de los Estados Unidos y, por tanto, con las dictaduras militares de la región. El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado, que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de izquierda política, los llamados Archivos del Terror, hallados en Paraguay en 1992. Dan la cifra de 30.000 personas desaparecidas. Las consecuencias fueron el abuso de poder que llevó a matar, secuestrar, torturar y desaparecer miles de personas sin justificativo alguno. Inseguridad jurídica y social, inflación y menoscabo de derechos y libertades individuales y colectivas. Leopoldo Fortunato Galtieri fue un militar y dictador argentino que alcanzó la comandancia del ejército con el rango de teniente general, presidente de la Nación Argentina, el 12º de facto entre el 81 y el 82, designado por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Para contener el fuerte descontento popular con la situación política y económica, intentó desviar las tensiones recuperando militarmente las Islas Malvinas. Abandonó el cargo tras el estrepitoso fallo. Sus acciones como comandante de las Fuerzas Armadas llevaron a su condena por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Reinaldo Antonio Viñone es un ex general argentino que sirvió como
presidente dictatorial de Argentina a partir del 1 de julio de 1982 al 10 de diciembre de 1983. En 2010 fue condenado a 25 años de prisión por su papel en los secuestros, torturas y asesinatos de personas sospechosas de oponerse al gobierno en la Guerra Sucia. Es uno de los últimos supervivientes de la dictadura militar. Vignone comenzó la transición hacia la democracia, en la que tuvo un papel importante la agrupación denominada multipartidaria. Esta fue creada por el líder radical Ricardo Balbín el 14 de julio de 1981. Estaba conformada por varios partidos políticos: la UCR, el Partido Justicialista, el Partido Intransigente. Ovaso, junto con otras manifestaciones, fueron las que le dieron el inicio al golpe de Estado. Además del secuestro de adultos, hubo un plan sistemático de apropiación de niños. Los niños robados o que las madres parían en los centros de detención fueron inscriptos como hijos propios por muchos miembros de la represión, vendidos o abandonados en institutos. En 1976, el golpe de Estado instala el terrorismo de Estado, que consistía en desaparición de personas que son apropiadas por familias de confianza de los militares. Implican dos acciones. En primer lugar, el asesinato, y en segundo lugar, la desaparición. Los niños no fueron abandonados, no fueron cedidos por sus padres, sino que fueron arrancados de su lado.